Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a comenzar hablando y, y vamos a hablar de la parte fisiológica normal y luego ya vamos a hablar sobre cómo es que se genera esta patogenia, esa fisiopatogenia de la artritis reumatoidea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los factores que están involucrados? Y también sobre cómo es que ocurre todo ese proceso inmunológico y en sí cómo ocurre el proceso de hipersensibilidad que está involucrada también. ¿Ya, chicas? Entonces, rápidamente, nosotros tenemos nuestro huesito aquí. ¿Ah? Supongamos que el fémur. Lo normal que ocurre es que si hay nuestro sistema óseo se va regenerando de forma continua. No significa que tenemos nuestros huesos y que ya simplemente está ahí y nunca se va a regenerar o nunca se va a dañar. Constantemente está en regeneración. Y para esto nosotros tenemos dos tipos de células involucradas. ¿Recuerdan ustedes cuál es? Hay una que es de esta forma, más o menos, y es polinuclear o multinucleada. ¿Cómo se llama esa célula? ¿Recuerdan de histología ósea? Los osteoclastos. Los osteoclastos. Y hay otra célula que es un poco más redondita, tiene esta, así, más o menos de esta forma, y es solamente tiene un solo núcleo, que está en constante pelea con el osteoclasto. ¿Cómo se llama? Los osteoblastos. El osteoblasto. Osteoblasto. ¿Ya? ¿Qué hace el osteoclasto? El osteoclasto es un tipo de macrófago, ¿sí?, especializado. ¿Cuál era la función del macrófago? ¿Recuerda? ¿Qué función tiene el macrófago? En este caso creo que era de reabsorción. Es más que todo de fagocitosis, el macrófago. Y el Fagocitosis. osteoclasto sí, es la degradación de hueso, ¿ya? Fagocitosis. Y el osteoblasto, este va a ser mejor que todo, va a destruir, entre comillas, destruir hueso, ¿ya? Y el osteoblasto va a formar hueso. Son las funciones que cumplen ambas células. Osteoclasto va a destruir mientras el osteoblasto va a degradar, ¿sí? Entonces, estas dos células se encuentran en constante formación. El osteoclasto genera el hueso aproximadamente en un tiempo de 120 días. Mientras que el osteoblasto, para formar el hueso y mantenerlo compacto, demora entre 11 a 13 meses aproximadamente. Por eso es que un hueso demora mucho tiempo en regenerar cuando hay fractura. El osteoblasto lo está formando poco a poco, mientras que el osteoclasto está como que evitando o fagocitando el hueso. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Los Sí. osteoclastos son los que hacen resorción ósea, ¿verdad? Exacto, hacen la reabsorción ósea, mientras que el osteoblasto lo que hace es sintetizar hueso, ¿ya? Sintetiza hueso, ¿ya? Ahora, ¿qué factores están influenciados para que estas dos células se formen? Primero tengo que tener una célula, ¿no? Una célula madre. Una célula madre que me va a formar a estas dos células, ¿ya? A estas dos células. Una célula madre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay diferentes estímulos que van a llegar para formar ese hueso. Los estímulos, más que todo, tienen que ver con la presencia de algunas citoquinas. Por ejemplo, la interleuquina 11 está involucrada. También está involucrada acá la interleuquina 1. ¿Sí? También, a ver, vamos por partes mejor, porque lo nombro en general. A ver,
para estimular al osteoblasto a que forme hueso, ¿sí? Para que lo forme, está involucrada acá, primero, la parotormona, ¿ya? La PTH, la paratohormona. Paratohormona. ¿Y dónde se secreta la paratohormona? ¿Recuerdan? El propio nombre lo dice, ¿en dónde lo forma? En la paratiroides. Esta es una de las hormonas involucradas en la formación de hueso, la paratohormona. ¿Quién más está a cargo acá? La vitamina D, principalmente la vitamina D3, ¿ya? ¿Y dónde yo sintetizo vitamina D3? Lo sintetizo en dos formas. Primero, a través de los rayos solares. Rayos solares en nuestra piel permiten sintetizar vitamina D. ¿Y dónde más sintetizo vitamina D? En el intestino con la microbiota o flora normal intestinal, ¿ya? Y también estoy encontrando vitamina D. Esto lo genera, ¿sí? La microbiota intestinal me genera, ¿no? En el tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino delgado, ¿correcto? Entonces, estas son las sustancias. ¿Qué otra más? La interleuquina 11. Interleuquina 11, ¿ya? Estos son los encargados de generar, ¿sí? Mejor dicho, de permitir que el osteoclasto se active y forme hueso y a la vez inhibe al osteoclasto, ¿ya? Para que no se forme hueso. O sea, perdón, para que no reabsorba hueso. ¿Sí? ¿Me deja entender hasta ahí? ¿Sí, chicas? Doctor, ¿pudiera repetir esa Muy parte? bien. Mire, Le entendí entrecortado. ya. La paratormona, ¿sí? Que se sintetiza, o bueno, que lo secreta la paratiroides, junto con la vitamina D, principalmente D13, vitamina D13, bueno, que se va a encontrar una de las dos formas, se va a sintetizar. Rayos solares en la piel y la microbiota intestinal en el tracto gastrointestinal, principalmente intestino delgado. Y la interleuquina 11 lo que hacen es activar, ¿sí? Al osteoblasto para que forme hueso, ¿ya? Para que lo forme. Acá el osteoblasto necesita de vitamina D y también de otra sustancia. ¿Cómo se llama el electrolito más importante para formar hueso? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Y dicen que está en la leche, ¿sí? Hasta bien, inclusive lo venden en pastillas. El, Calcio. el calcio, muy bien. Eso es lo que necesita el osteoblasto para formar hueso. Mientras que el osteoclasto, que está encargado de generar la fagocitosis, la reabsorción de hueso, va a estar estimulado principalmente por por el factor estimulador de colonias de monocitos. Recuerdan esto en su inmunología, ¿verdad? Interleuquina 6, y hay una principal ahí, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, perdón, el interferón gamma. Interferón tipo gamma. Y de estas cuatro, las principales son el interferón gamma, que es el que va a estimular la mayor producción de ¿qué? De macrófagos. ¿Y qué era el osteoclasto? Un macrófago especializado, ¿verdad? Y el factor estimulador de colonias de monocitos para que siga produciendo en la médula ósea roja, que está en los huesos largos, más monocitos. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, muy bien, chicas. Entonces, Doctor, ¿puedes dime, repetir, por favor? ¿cuál parte? Esa parte, porque mi internet se había ido. Ya. Decía, los factores que estimulan al osteoclasto para que se puedan activar, para que puedan activarse el osteoclasto, tiene que ver con el factor estimulador de colonias de monocitos, interleuquina 6, interleuquina 1 y también el interferón tipo gamma, ¿ya? El interferón tipo gamma lo que hace es aumentar la producción de monocitos.
perdón, claro, de monocitos, o sea, le dice a la médula ósea, y ¿sabes qué? Necesito monocitos, ¿no tienes por ahí que te sobren? Entonces la médula ósea lo que agarra y dice, oye, sí tengo, pero déjame que lo sintetice, déjame fabricarlo, déjame especializar. Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta? Hay el factor estimulador de colonia de monocitos que dentro de la médula ósea roja va a favorecer su formación, ¿ya? La formación de los monocitos, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Hay también el interleuquina 6 y la interleuquina 1, obviamente, que lo va a combatir, lo va a ayudar, ¿ya? Muy bien. Acá estamos bien, ¿verdad? No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Sí, estamos bien. Ok. Está Muy bien. Ahora, vamos con el tema principal. Vamos a escribir acá una parte y la patogenia en la otra diapositiva. Artritis reumatoidea. Reumatoide. Muy bien. Ustedes esta parte ya lo han repasado, lo han revisado, ¿correcto? Porque voy a hacer preguntas y ustedes más o menos me van ayudando en esta parte. Así también ustedes lo van a entender mejor. ¿Qué es la artritis reumatoide? Primero, es una enfermedad, obviamente, ¿no? Enfermedad, pero ¿de qué tipo? De las autoinmunes. Autoinmunes. ¿Qué significa esto? Que se generan anticuerpos hacia lo propio. Hacia lo propio. ¿Sí? Hacia lo propio. Entonces, como se genera anticuerpos hacia lo propio, nuestro sistema inmunológico se está activando, se activa nuestro sistema inmunológico y ataca células propias, ¿ya? Que puede ser, en una enfermedad autoinmune, puede ser de cualquier tipo, pero como estamos en el mundo de la artritis reumatoidea, ¿a dónde va a afectar? ¿Cuáles son los lugares que afecta la artritis reumatoidea? ¿Recuerdan? a los dedos de las manos y los pies. Ya, pero ¿qué parte de los dedos? Eh, Tengo acá bueno, a la cápsula, un hueso y acá tengo otro hueso. ¿Qué parte afecta? ¿A los huesos o a las a la membra, articulaciones? A las a las articulaciones. articulaciones A las que sostienen eso. articulaciones. Muy bien, a la parte articular. ¿Qué era una articulación? Era la unión de dos huesos móviles que permiten el desplazamiento. Esta es una articulación. Ahora, dentro de la articulación nosotros tenemos un componente importante, que es un componente sinovial, ¿no? El líquido sinovial. ¿Qué permite esto? Permite, o mejor dicho, evita el roce entre huesos. ¿Sí? O sea, cuando nosotros nos desplazamos, el líquido sinovial, que está aquí en las articulaciones, van a servir como un lubricante. Es como, por ejemplo, una puerta y tiene las bisagras, ¿verdad? Las bisagras son las articulaciones. Y ahí tenemos el líquido sinovial, que viene a ser la grasita que está dentro de esas bisagras. Se seca la puerta al momento de que se abre y se cierra, ¿qué va a pasar? Va a chillar, va a sonar, ¿verdad? Y eso genera, es por el roce. Lo mismo en nuestras articulaciones. Es un roce. Ahora, está bien lo que ustedes me mencionan. ¿Afectan a dónde me dijeron? ¿Qué tipo de articulaciones? De las manos y De los las pies. manos, correcto. Pero va a afectar en primera instancia, ¿dónde lo pongo? Va a afectar primero a las articulaciones y interfalángicas. 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 ¿Qué interfalángicas? Males. Proximal. Proximales. Luego sigue las articulaciones metacarpofalángicas. Metacarpio, falángicas. Luego, carpio metacarpiano. ¿Ya? Mejor dicho, todo lo que es la palma de la mano.
Carpio, metacarpio. Afecta también articulaciones de la muñeca. De la muñeca. ¿Dónde más? Articulación, ¿de dónde? Del codo. ¿Dónde más? Articulación de las rodillas. Esos son los lugares de lesión o donde se va a estar generando esa lesión en la artritis reumatoidea, ¿ya? Interfalángicas proximales, metacarpio falángicas, carpio metacarpio, muñeca, codo y rodilla. Esos son los lugares donde se genera bueno, mejor dicho, donde ustedes en un 60-70% de pacientes se encuentran las lesiones articulares. Ahora, esta enfermedad tiene ciertos factores de riesgo. ¿Sí? Vamos a ponerlo con otro. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Principalmente es una enfermedad autoinmune y aquí está involucrado un G, ¿verdad? HLA. ¿Qué significaba HLA? ¿Se acuerda? Complejo mayor de histocompatibilidad, sino que está en inglés, ¿no? HLA. ¿Sí? Y principalmente, ¿cuál tipo? Disculpen. Ya. ¿Qué tipo de HLA está involucrado acá? ¿Qué tipo de gen? El DRB1, ¿correcto? Eso sí está en el libro, ¿verdad? Hay varias variantes de esto. Hay varias variantes. La principal es la 0101. Esas son la principal y el resto, bueno, el que le sigue, ¿no? El 041, el 044 y eso sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Al momento de que nuestro organismo comienza a identificar a esta proteína HLA, bueno, el complejo mayor de compatibilidad tipo DRB1, ¿qué va a ocurrir? Nuestro sistema inmunológico se va a activar y va a generar autoanticuerpos. Porque esta expresión génica de proteína es normal que la tengamos, pero cuando se daña justamente este gen, nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un daño, como una patología. Recordarán ustedes que hay dos tipos de antígenos, ¿verdad? Habían antígenos endógenos y habían antígenos exógenos. Los exógenos era todo lo que estaba en el ambiente. Bacterias, hongos, virus, más, parásitos, cuerpos extraños, todo eso. Un alergeno también es un antígeno. Y endógenos, las células cancerígenas o tumorales, células necróticas, es decir, las células que van muriendo también se van sintetizando como respuesta. Van muriendo, se van a eliminar y también sirven como antígenos. Entonces, en este caso que hay una expresión o una mala expresión de esta proteína HLA-DRB1, en la cual nuestro sistema inmunológico lo reconoce como daño. Y al reconocerlo como daño, lo que se genera son los famosos autoanticuerpos, o sea, proteínas de anticuerpo que van a generar daño, pero a nosotros. ¿Ya? Esos son los autoanticuerpos. ¿Preguntas hasta acá, chicas? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Sí está bien? Sí. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué otro se ha visto involucrado acá también como respuesta autoinmune, aparte del HLA-RB1, a una proteína llamada ACPA? ¿Qué es la ACPA? La antititulina, ¿sí? O mejor dicho, de sus siglas en inglés, anti-nate
¿sí? Antibody, anticuerpos, anticitrulina. ¿Qué es la citrulina? La citrulina viene a ser una proteína que está dentro del líquido sinovial y que va a permitir también su desarrollo. Ahora, ¿qué se generan? Autoanticuerpos. Para eso también quiero que reconozcan ciertas cosas. Por ejemplo, el mimetismo proteico. ¿Recuerdan o han escuchado ese término, mimetismo proteico? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de ello? No, doctor. ¿Qué es el mimetismo proteico? Hay algunos agentes, ¿sí? Supongamos que tengo una bacteria acá. Una bacteria. Esta bacteria, dentro de su composición o dentro de su estructura, supongamos que tenga una proteína, le pongo de letra Y mayúscula, la proteína Y. Viene muy bien nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y lo ataca, y obviamente este sistema inmunológico, ¿qué va a generar? Va a generar los anticuerpos, ¿verdad? Porque esta bacteria, si es que vuelve a entrar, ya está siendo atacada. ¿No es así? O sea, ya no necesito activar todo de nuevo, solamente los anticuerpos lo eliminan, matan a esta bacteria. Pero, ¿qué pasa en el mimetismo proteico? El mimetismo, más que todo, viene a ser similitud o casi igual. Por ahí, yo, por mi mala suerte, tengo, a ver, se me ocurre mi huesito, ¿no? Y justo esta proteína Y se parece bastante a la proteína Y que también está en mi huesito. Entonces, un sistema inmunológico, al acabar con la bacteria, dice, ya, hay que descansar. Y luego, y luego ve, no, 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 ¿verdad? Tengo acá más, tengo más proteínas Y que atacar. Entonces, comienzan a destruir a células propias y a proteínas propias de mi organismo, porque se confunde como que si fuera una proteína exógena o de algún antígeno microbiano o bacteriano, ¿ya? Es mimetismo, o sea, proteínas similares que las tengo yo dentro de mi conformación y que las van a confundir con proteínas exógenas que lo está generando otro tipo de microorganismo. Por eso es que también ocurre la enfermedad del Epstein-Barr. No sé si ustedes han escuchado esa enfermedad. Es una enfermedad que desmieliniza todo el sistema nervioso periférico. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque hay microbios, hay bacterias que pueden parecerse a proteínas que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo y lo atacan. Lo mismo ocurre acá. La citrulina va a ser una de las proteínas que van a estar dentro de nuestro organismo y van a estar principalmente en el líquido articular. Entonces, al momento que los tengo ahí, puede venir un agente mimético, puede que mi sistema inmunológico lo confunda y lo ataque, ¿ya? La citrulina, los anticuerpos anticitrulina, ¿ya? Y al encontrar esto como un anticuerpo dañado, lo que me va a producir es un mayor daño, porque esto ya es un ataque directo hacia las proteínas del líquido sinovial, ¿ya? Por eso es que los pacientes tenemos que poder identificarlos. Una vez hablado de eso, también hay otro factor. El factor de riesgo principal también es pacientes que son fumadores, ¿ya? Los fumadores. Los fumadores tienen como respuesta justamente eso, el de poder favorecer que se genere daño, ¿ya? Es decir, las toxinas que se generan por el cigarrillo, lo que van a generar es una baja formación de hueso y obviamente también van a inhibir la formación del hueso por el osteoblasto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otros pacientes? Pacientes que tienen déficit de vitamina D, ¿ya? No tienen suficiente vitamina D. Y si no tengo vitamina D, tampoco puedo absorber, ¿qué cosa? Calcio. Como ya lo habíamos mencionado, el calcio es uno de los elementos importantes para que el osteoblasto pueda trabajar. Entonces, si yo no tengo esto, ¿qué va a ocurrir? También disminuye, ¿qué cosa? La formación, o sea, la resorción ósea. Sí, perdón, la formación ósea. La formación ósea. Disminuye la formación ósea. Disminuye la formación ósea.
Entonces, al disminuir la formación ósea, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la destrucción o la reabsorción ósea. Entonces, si no está viendo la formación, ¿qué predomina? La destrucción. ¿Sí fijas? Entonces, estos son los pacientes que tienen que tener bastante cuidado. Estos son pacientes que tienen bastantes factores de riesgo. Pacientes que tienen, por ejemplo, otras enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso, sistémico. Lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad autoinmune y los pacientes que tienen esta enfermedad corren el riesgo de sufrir también artritis reumatoidea, ¿ya? Esos son los pacientes que tienen bastante cuidado o los que tienen que tener bastante cuidado, ¿ya? Ahora, una vez dicho todo eso, que fue lo necesario para poder saber, tenemos que hablar sobre la fisiopatogenia, que es lo que nos lleva a la reunión de hoy. Fisiopatología o patogenia o inmunopatología. Habíamos dicho que hay factores de riesgo, ¿no? Habíamos dicho la genética es uno de ellos. Mis factores genéticos. El HLA, TB1, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Sí? HR. Y otro factor habíamos dicho que tenía ambientales. Dentro de los ambientales, que tengo pacientes que son fumadores. Pacientes que son fumadores. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Procesos infecciosos. ¿Sí? Pacientes, habíamos dicho, ¿no? El mimetismo proteico que puede generar lesión. O también, no había mencionado, pacientes que tienen infecciones articulares por algún tipo de trauma. De repente te golpeó el pie o la rodilla, por ejemplo, y comenzó a inflamarse. Y la inflamación llegó hasta articulación y eso favorece a la formación o la presencia de autoanticuerpos, porque ya está comenzando a detectar que nuestra articulación normal está dañada y comienza a arrasar con todo. Y por ahí se va a llevar unas proteínas que no debería y se forman los autoanticuerpos. ¿Ya? ¿Qué más habíamos dicho? Los antígenos no bien definidos. Los antígenos no definidos. Ya habíamos mencionado por ahí a quién, a la citrulina, ¿verdad? A la citrulina. Todos estos factores, ¿qué es lo que van a generar? Van a permitir activar o van a actuar como antígenos. Vamos a hacerlos como antígenos. En este caso sería autoantígeno, es decir, esto es algo propio. Van a estimular a que se formen los autoantígenos. ¿Y quién los reconoce acá? Según su esquema, lo está reconociendo una célula muy importante en esta forma. ¿Cómo se llama? Célula Dendrítica. Célula dendrítica. La célula dendrítica, que viene a ser un tipo de célula presentadora de antígeno, es CPA, célula presentadora de antígeno. Entonces reconoce a estos autoantígenos, los atrapa, ¿sí? Los atrapa y va a generar dos respuestas. Una de ellas, con este color, una de ellas, y la otra aquí. Una de ellas viene a ser a la activación, ¿sí? ¿De qué célula? De los macrófagos, ¿verdad? Habíamos dicho que el macrófago se encontraba también dentro de las articulaciones, bueno, dentro de los huesos, y obviamente va a estar cerca de las articulaciones, o está en las mismas articulaciones, en la parte donde se une con el hueso. Entonces, al activar a los macrófagos, te dice, oye, ¿sabes qué? Me ha llegado este antígeno, lo reconoces, creo, de nosotros. El macrófago le dice más o menos, creo que sí, pero lo veo dañado, mejor hay que acabarlo por si acaso. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Comienza a secretar interleuquina 6, interleuquina 1 y uno de los factores importantes,
bueno, una de las interleuquinas importantes, el interferón tipo, ¿sí? El interferón o gamma. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La interleuquina 8 también. Interleuquina 8. ¿Qué hace la interleuquina 6? La interleuquina 6 lo que va a generar es, ¿qué cosa? La activación, ¿sí? De los linfocitos, ¿sí? De los linfocitos. Principalmente de los linfocitos tipo B. Y esto lo vamos a ver en la otra respuesta, porque es que se activa. ¿Y qué más hace? También el interleuquina 8 lo que va a generar es la activación de las células que también se encuentran dentro del tejido sinovial o del líquido sinovial, los polimorfonucleares. Y acá polimorfonucleares estamos hablando ¿de quién? De los neutrófilos. ¿Recuerdan? Son las principales células del proceso inflamatorio en un principio agudo. ¿Ya? Estas células polimorfonucleares lo que comienzan a generar, bueno, a secretar, mejor dicho, ya que son células granulocíticas, van a comenzar a secretar proteinasas. ¿Sí? ¿Qué son las proteinasas? Son enzimas que degradan proteínas. ¿Y esto dónde lo va a hacer? Justamente en la articulación. ¿Sí? Y vamos a dibujar nuestro huesito. El líquido sinovial que lo está rodeando, ¿no? Que está justamente acá. Y va a comenzar a secretar las proteinasas y dañar al tejido articular, a las articulaciones. Es por eso que comienza en un principio a ocurrir, ¿qué cosa? Degradación articular y poco a poco hay deformaciones, ¿ya? Y el factor de necrosis, bueno, la interleuquina 1, lo que va a hacer también es generar activación de la respuesta inflamatoria junto con la fiebre inflamatoria. Y aquí hay una respuesta de principalmente calor. Por eso pacientes que tienen procesos inflamatorios, tiene calor, se siente caliente la zona donde está siendo afectada, porque hay respuesta de interleuquina tipo 1. Proceso, a ver, y ahora sí, tocamos esa parte. ¿Cuáles son los componentes de la inflamación? ¿Cómo yo distingo que hay un proceso inflamatorio en un lugar? Tengo que tener la presencia de 4 manifestaciones. Uno ya les he mencionado, es el calor o fiebre. ¿Cuál es lo otro? Dolor. El dolor, muy bien. Lo otro, se pone roja la zona cuando está inflamada, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Rubor, ¿sí? Dolor, calor, rubor. ¿Y qué más ocurre? La inflamación o edema, ¿ya? Esos son los componentes que tiene. Ahora, ¿esto es lo que está generándolo? Toda la respuesta inmunológica que estoy viendo. Aparte de las proteinasas que se secretan en el polimorfo nuclear, también está secretando, bueno, están activándose las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas tipo E. La prostaglandina tipo E lo que me va a generar es una respuesta dolorosa. Al igual que la destrucción o lesión de una zona, por ejemplo de esta articular, también va a secretar la sustancia P. Y la sustancia P va a generar una respuesta dolorosa. Por eso hay dolor durante el proceso inflamatorio. ¿Ya? Pero lo importante es esto, que las células dendríticas activan a los macrófagos y los macrófagos lo que hace es secretar interleuquina 8 para poder permitir que los polimorfos nucleares, y mejor dicho, los neutrófilos, secreten proteinasas y las proteinasas puedan degradar proteínas de las articulaciones. Y también hay una respuesta de prostaglandinas que van a conllevar al dolor, al igual que la fiebre, que se está generando también como respuesta de la interleuquina 1. La sustancia P que va a generarse por degradación ósea, o mejor dicho, por tejido dañado, que me va a generar también la respuesta dolorosa. La interleuquina 6, que también secreta el macrófago, va a activar linfocitos B. Esto lo vamos a ver en la otra respuesta.
Y el interferón gamma, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué respuesta generaba? ¿A quién activaba? El interferón tipo gamma. ¿Recuerdan? Lo mencioné hace un momento. Era para Había activar más a los que, osteoclastos, a más a macrófagos los y estos, a los macrófagos, osteoclastos. hay una mayor respuesta de osteoclastos. O sea, esos macrófagos que llegan hacia acá, hacia la articulación, como ustedes saben, es monocito dentro del vaso sanguíneo y cuando sale se convierte en macrófago. Si ese macrófago está en hueso, se denomina osteoclasto, ¿ya? Es por eso es que hay un aumento del osteoclasto dentro de la articulación, porque va a comenzar a degradar el hueso dañado. Entonces, al sintetizar y al reconocer la parte sinovial como dañada, también hay un aumento porque tiene que eliminarlo, porque su función es la fagocitosis. Entonces, por eso es que hay un aumento de esta célula, ¿ya? Y a las finales o a la larga, ¿qué me conlleva esto? Que mi paciente presente a nivel articular sinovitis. Sinovitis, inflamación de la sinovia o del líquido sinovial o del líquido sinovial. ¿Qué más hay? Hay un daño articular, ¿sí? Hay un daño articular y también hay un daño ¿en dónde? En el cartílago. Hay un daño en el cartílago. ¿Qué más? ¿Cómo evidencia todo esto? Porque hago un estudio del líquido sinovial y en el líquido sinovial comienzo a encontrar interleuquina 1, encuentro interleuquina 6, que es lo que ya habíamos dicho que están dentro de la respuesta inflamatoria, encuentro elevados el factor de necrosis tumoral alfa, ¿qué más encuentro? Interferón gamma, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que yo encuentro aumentado en el líquido sinovial y también las células polimorfas nucleares, ¿ya? Esto es lo que ocurre en una primera instancia. Pero, ¿qué más hace esta célula dendrítica? Esta célula dendrítica, aparte de decirle al macrófago que le ayude a destruir, al daño, bueno, aparentemente las proteínas dañadas que están acá en la articulación, va a llevarlo a presentar ¿a quién? A unas células encargadas de la respuesta inmunológica. Es la célula dendrítica y va a presentar este antígeno ¿a quién? A los linfocitos, ¿verdad? A los linfocitos. Acá tengo mi linfocito, y dentro de los linfocitos va a diferenciarse quiénes. Primero, el linfocito T. Lo lleva el linfocito T y el linfocito T comienza a distinguirse en T helper 1, T helper 2, T helper 17. ¿Sí? Esos son los linfocitos T que se comienzan a activar producto de este estímulo, de la presentación del antígeno hacia la célula linfocítica, ¿sí? De la célula dendrítica le dice al macrófago, oye, ayúdame, que necesito que actúes frente a este antígeno raro que acabo de encontrar. Y le dice a la vez, y mientras tú haces eso, me voy al linfocito para que también me ayude, tiene que ayudarme acá. Entonces lo va a presentar. Esto se denomina presentación de antígenos. Presentación de antígeno. La presentación de antígeno. Ahora, ¿qué más sucede? Con la activación de T helper 1 y T helper 2 van a aumentar la respuesta proinflamatoria. Entonces, esta respuesta inflamatoria, ¿cómo se caracteriza? Porque las proteínas que se van a liberar son la proteína C reactiva, o PCR, proteína C reactiva, y a un componente también que encontramos en la sangre, el BSG, la velocidad de sedimentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso lo han visto en la parte de hematología. Y todos estos dos puntos, PCR y BSG, se denominan reactantes de fase aguda, ¿ya? Reactantes de fase aguda. Entonces, en una artritis reumatoidea se están
elevando considerablemente, porque está ocurriendo un proceso inflamatorio. Pero, ¿qué más hace? Bueno, hasta acá, ¿estamos bien, chicas? ¿Sí? ¿Me están perdiendo o sí estamos bien? ¿Está entendiendo? Ya las mareé. ¿Están ahí? Sí, Este ¿de dónde salía ese PCR? Y el Allá. PSP. El PCR ocurre como respuesta de también la interleuquina 6, ¿ya? La interleuquina 6. La interleuquina 6 va al hígado y va a favorecer la presencia al hígado y le va a decir, hígado, necesito proteínas para que me ayudes a combatir la inflamación. Y el hígado le dice, ya, yo te doy PCR. Acá está, la proteína C reactiva. No se confundan, ¿ya? PCR como reactante de fase aguda es proteína C reactiva, así se denomina. No se confundan con la parte de microbiología. En microbiología, que lo van a llevar más adelante, si no me equivoco, si es que no lo están llevando, PCR significa diferente, significa reacción de cadena, de polimerasa. Y esta prueba me permite identificar microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos? No se confundan, ¿ya? Esto de acá no es. Si el doctor les dice dónde, PCR, ¿qué? Reacción de cadena polimerasa, no, doctor, eso es en microbiología. PCR es proteína C reactiva en un proceso inflamatorio, ¿ya? De ahí sale el PCR. La interleuquina 6 va hacia el hígado y el hígado secreta esa proteína al PCR. ¿Sí? ¿Me dejé entender ahí? Sí, doctor. Y el volumen de sedimentación granular va a estar aumentada porque también hay respuesta inflamatoria por estímulo del PCR. ¿Ya? Y esos son, como les dije, reactantes de fase aguda. Ahora, este linfocito T, que ya recibió el antígeno y ya activó la respuesta inflamatoria, lo que va a hacer es lo siguiente, va a llevarlo a presentar a otro tipo de linfocito. Este es el linfocito T, que va a presentar a otro linfocito. ¿Cómo se llama ese linfocito? Que también ya hemos visto. Linfocito T. Presenta y le dice, oye, tengo esto. Este antígeno me ha llegado. ¿Qué hacemos? Entonces el linfocito P le dice, no te preocupes. Yo me encargo. Y se activa cuando ya se lo presenta y se convierte en otro tipo de célula. Una célula denominada célula plasmática. ¿Sí? La célula plasmática. ¿Y qué hace la célula plasmática? Comienza a secretar, ¿sí? Comienza a secretar inmunoglobulinas, ¿sí? Inmunoglobulinas. O también llamado autoanticuerpos en esta respuesta. Autoanticuerpos. O mejor dicho, genera anticuerpos, ¿ya? Para el antígeno. Pero como estamos hablando de proteínas propias, de alteraciones propias, se denominan autoanticuerpos. Entonces secreta, ¿no? Inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Quiénes son? Está el factor reumatoideo, y más está ahí los autoanticuerpos, ¿no? ¿Los autoanticuerpos de quién? De citrulina, ¿verdad? Habíamos puesto como, para que no haya confusión, ACPA, ¿verdad? ACPA. Autoanticuerpos de citrulina, ¿ya? Y otros inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina tipo M, la inmunoglobulina tipo G, ¿no? Que son las inmunoglobulinas que van a estar secretando. Entonces, habíamos mencionado acá que el macrófago secreta interleuquina 6 para activar a los linfocitos B. Y le dice, oye, ¿sabes qué? El daño es mayor, no sé qué hacer. Entonces, el plasmocito que ya se activó porque el linfocito B se transformó, esto es mejor dicho así, el linfocito B capta el antígeno y se transforma en plasmocito, ¿ya? En célula plasmática, plasmocito, ¿ya? Se transforma, no es que se active otra célula, se transforma y secreta los inmunoglobulinas o los autoanticuerpos propios para esta enfermedad. ¿Chicas? Eso es lo que sucede. Entonces, al generarse esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a conllevar?
a que haya mayor que, a ver, vamos a hacerlo con otro colorcito, que va a generar que haya una mayor respuesta inflamatoria. Y esta mayor respuesta inflamatoria va a seguir dañando aquí a las articulaciones, ¿ya? Y eso es lo que va a comenzar a generar, ¿sí? Es decir, va a haber una mayor respuesta inflamatoria. Ahora, ¿por qué decimos que esto es una respuesta de hipersensibilidad tipo 3? A ver, habían 4 tipos de hipersensibilidad, ¿no? Teníamos hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, hipersensibilidad tipo 3, hipersensibilidad tipo 4. Uy, disculpen, chicas. Habíamos dicho que habían 4 tipos de hipersensibilidad. ¿Ya? Entonces, la hipersensibilidad tipo 1 estaba encargada, o es una respuesta de tipo anafiláctica, ¿verdad? O inmediato. O inmediata. Inmediata. La tipo 2, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? Citotóxica. Citotóxica, ¿no? Citotóxica. Pero ¿quién está mediado acá? ¿Qué es lo que encontramos acá? Mayormente hay respuestas de inmunoglobulinas tipo M y también de inmunoglobulinas tipo E. En la hipersensibilidad tipo 3, ¿qué hay? Más que todo tiene que ver la presencia de los anticuerpos con el antígeno, ¿ya? Anticuerpos con antígenos. Y eso es justamente lo que está presentando esta enfermedad. Tengo autoanticuerpos que se están adheriendo a antígenos que se encuentran en el tejido, en el líquido sinovial y que me está generando una respuesta inflamatoria. O sea, mejor dicho, dentro de si hacemos nuestra evaluación del líquido sinovial, encontramos el anticuerpo y el antígeno propio. ¿Sí? Esto es lo que encontramos. El anticuerpo con el antígeno propio. Este es el anticuerpo y este es el antígeno, el autoantígeno, ¿ya? El autoantígeno. Y la hipersensibilidad tipo 4 es una de respuesta crónica. Y acá, más que todo, ¿quién está involucrado? El macrófago, ¿no? A la larga, esta enfermedad, que se inicia como hipersensibilidad tipo 3, a transformarse también en 4, porque va a comenzar a hacer una mayor elevación de macrófagos. Es diferente a la tuberculosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la tuberculosis el macrófago se unía a otros macrófagos y contenían a la enfermedad, ¿no? Y formaban los gránulos. En este caso no. En este caso los macrófagos van a seguir aumentando dentro de las. No sé si me dejé entender hasta acá. Cierto. Sí, doctor. Y esa es la respuesta fisiopatológica que ustedes van a encontrar. ¿Qué más hay en su esquema? He visto que también tienen las respuestas del complemento. Entonces, el sistema de complemento, lo que genera es más que todo que el C3 y C4, que son proteínas de complemento, ataquen a ese autoantígeno en el líquido sinovial y favorezcan aún más esta respuesta inflamatoria. Aún más. Y las plaquetas que contienen micropartículas especiales, que también encontramos dentro del líquido sinovial, van a estimular al macrófago para que pueda seguir generando esa respuesta y dañe más el tejido articular. Chicas, preguntas, dudas, pueden hacerlas, no hay ningún problema. Quiero que hayan entendido y sepan por qué ocurre todo este proceso. Sí, doctor. Dime. Nos mandaron otra imagen. Le voy a pasar a su WhatsApp. Ya, a ver. Doctor, ¿y cómo se involucran aquí las plaquetas? Allá, las plaquetas contienen micropartículas, ¿ya? Las plaquetas también un poco los encontramos dentro de los vasos sanguíneos y estas también están irrigando la parte de las articulaciones.
Pero estas plaquetas lo que van a generar es que esas micropartículas, ¿sí?, comiencen a activar a los polimorfonucleares, a los macrófagos y a los linfocitos para que haya esta respuesta. Autorrespuesta. Ya. A ver, vamos a ver. Doctora, ¿qué Hola. son los April y el BAAF? Tiene que ver con los linfocitos B. ¿Cuál? ¿Dónde está eso? ¿Aquí o en la imagen? En la imagen que le habíamos pasado. Ah, ¿cuál me dices? ¿El RANKL? ¿A ese te refieres? No, April se llama y BAAF. ¿Abril? Ajá. Dice que activan a los linfocitos B. Ah, ya. Bueno, ese de ahí es es una molécula inductora, más que todo, que va, sí, justamente a activar a los linfocitos B. Esa proteína, ¿sí? Es ¿cómo se podría decir? Son como folículos linfoides que están dentro del linfocito B. Y eso de ahí lo que va a generar es que va a proteger a los linfocitos B, a estos de acá, los va a proteger de ¿cómo se dice? No, la apoptosis. Va a proteger de la apoptosis. ¿Para qué? Para que esta célula linfocito B no muera y siga secretando células, perdón, siga transformada como célula plasmática y siga secretando los autos. Eso es lo que se genera. Ya, doctor. ¿Sí? Gracias. O sea, mejor dicho, a ver, vamos a poner acá, para que no se confunda. ¿Ya? El April, ¿sí?, es una propiedad que tiene el linfocito B, y lo que va a conllevar esto es que el linfocito B no muera. ¿Ya? Lo que va a favorecer es que este linfocito B no muera. Y al no morir, como se va a seguir perdurando en el tiempo, va a seguir secretando los autoanticuerpos y eso va a seguir conllevando a esta respuesta inflamatoria. Porque si nuestra fábrica de anticuerpos muere, todo esto se detiene porque los anticuerpos lo que hacen es justamente seguir o continuar con la respuesta inflamatoria. Eso es. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, vamos a ver la imagen. Hay otra imagen, Catherine. Ah, bueno, eso es de tu grupo, ¿no? Ajá. Ah, ya. También. Acá dice que la interleuquina 17, perdón, el TER-helper 17, y justo también la interleuquina, va a inducir ¿a quién? A la formación, dice, de fibroblastos para la producción de RANKL y en los macrófagos, los citoquinas que hacen que los osteoblastos se transformen en osteoclastos, que destruyen hueso. Ah, ya. Entonces, eso es lo que estábamos aquí. A ver, vamos a ver. Aquí, ¿recuerda? Esta parte de acá dice, vamos a hacerlo con otro color. Muy bien, acá dice que el T-helper 17 dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoidea, lo que va a generar es que haya presencia de fibroblastos. Fibroblastos. Y estos fibroblastos, que son sinoviales, van a secretar, ¿quién? Al RANKL. Y este RANKL lo que va a generar es que el osteoblasto, acá dice se transforma en osteoclasto, pero en sí no puede porque son células diferentes. En sí lo va a inhibir y va a activar al osteoclasto, ¿ya? Al osteoclasto para que siga dañando el hueso. O sea, la lesión se perdure, mejor dicho. Y siga destruyendo hueso, ¿sí? Esto es lo que va a generar el helper 17 y eso es lo que explica la imagen. ¿Cómo es que se activa ese helper 17? Que lo hemos visto, mira. La presentación de antígenos, ¿no? Tenemos T-helper 1, T-helper 2 y el T-helper 17 que está acá. ¿Ven? Ese es lo que va a generar la formación de fibroblastos que van a mantener
o van a mantener activo al osteoclasto, y al osteoblasto la va a inhibir, ¿ya? No sé si me deja entender con esta imagen. Sí, doctor. ¿Y seguras? Si hay dudas, normal pueden decirlas, ¿ah? Doctor, Sí. la interleucina 17, ella me va a Ujú. activar a lo que hay en la imagen, sale interleucina 17 a... Sí, el que va a activar a la fibroblast. ¿Mm? Ya. Ya, o sea, la interleuquina 17 es secretada por el helper 17. Y Ya. esa interleuquina 17 va a formar o va a activar a los fibroblastos sinoviales, que a la vez van a secretar lo que ya les he dicho, el RANKL, está acá, el RANKL, lo voy a subrayar. ¿Para qué? Para que inactive al osteoblasto y al osteoclasto lo comience, al osteoclasto lo active y también inhiba al osteoblasto. ¿Para qué? Para que el osteoclasto siga degradando hueso, siga destruyendo hueso y el osteoblasto no lo repare. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. Ya, doctor. ¿Ya? Ya entendí. Listo. ¿Qué más? A ver, en esta parte de la fisiopatología. ¿Ya? Mecanismos activan macrófago y a la vez la célula presentadora de antígeno lo va a llevar a presentar a los linfocitos. A quien lo presenta es al linfocito B. Y el linfocito B, aparte de secretar y generar la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria, va a llevarlo al linfocito B y le va a decir que genere qué cosa, los anticuerpos, las inmunoglobulinas. ¿Ya, chicas? Eso es lo que se va a generar como respuesta. ¿Ya? Ya. Eso es lo que quiero que se lleven y eso es lo que estaba en su imagen plasmada. Lo que yo le he hecho el dibujito diferente. Su imagen está un poco Sí, doctor. más bonita. Muy bien. ¿Otras dudas, preguntas? ¿Ninguna? No, yo le entendí. Ya está. Entonces todo bien, ¿verdad? A ver, Erika, ¿que tenés ninguna pregunta entonces? Vuelvo a repetir, sino para continuar. Ah, ya. ¿Y qué hace el tratamiento? Hay medicamentos que van a intervenir en esta de acá, en la parte de acá, en la de interferón gamma. ¿Ya? Lo que va a hacer es que interferón gamma ya no se siga produciendo. Esto ya lo hacen los fármacos. ¿Ya? Ya no se sigan produciendo. Entonces, si no hay esta producción, no va a haber aumento de osteoclastos y por eso es que el tratamiento es en base a eso, a la disminución de este factor de, de respuesta inmunológica. ¿Qué más? Los fármacos Sobre todo también. en el interferón gamma, ¿verdad, doctor? Exacto, en el interferón gamma. Porque, ¿qué está haciendo el interferón gamma? Está aumentando Esta ¿a quién? presión A los macrófago. macrófagos. ¿Y el macrófago en qué se va a convertir? En osteoclasto. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? Interrumpir que mi hueso se siga dañando. ¿Cómo evito eso? Inactivando al macrófago. Eso es lo que se hace el tratamiento. Y esa es inmunoterapia. PAD-14, ¿qué es, doctor? ¿Cómo? PAD-14. PAD-14. A ver. La imagen que le habíamos pasado el día de Ujú. más cigarrillo, dice. Ah, ya. Ese de ahí. Ajá. PAD-14 más cigarrillo, dice ahí, ¿verdad? Ujú. Ese PAD-14, si no me equivoco, es uno de los componentes del cigarrillo. A ver, vamos a verlo. Creo que lo tenía por acá. Pero vamos a ver. Ujú. PAD-14. Voy a buscarlo porque no me acuerdo bien. Ah, ya. Dice ahí que es el péptido, la arginina de minasa. Sí, es una enzima que va a degradar al péptido de la arginina, que está dentro del componente genético
del HLA, ¿no? Que es del factor, bueno, que es del complejo mayor de histocompatibilidad. Es por eso que eso más los otros factores, como es bueno, el cigarrillo que va a estimular también la respuesta inmunológica, también conlleva justamente a la formación de proteínas, bueno, titrolización de proteínas, y eso activa los linfocitos B, ¿ya? PAD14 lo voy a anotar acá, mejor. Pero vamos a anotarlo acá con otro rojo. PAD14, que es del inglés, peptidil, 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 la arginina. Peptidil, arginina, deiminasa. Deiminasa. Eso significa PAD14. Peptidil, arginina, deiminasa. ¿Ya? Eso es. Y esto va a actuar también como un factor genético, y junto al cigarrillo lo que va a generar es una respuesta inflamatoria directamente hacia las células plasmáticas. Me había acordado del PAD14. ¿Otra pregunta? Ninguna. Si ya no hubiera preguntas, creo que lo dejamos hasta acá el tema. Es la parte de la inmunopatología, que ustedes más que todo lo que tiene que ver para el curso. Toda esta respuesta en general es todo un proceso inmunológico. Va a estar ahí involucrada más que todo la inmunidad adquirida, que viene a ser por la misma actividad de los plasmocitos y la secreción de anticuerpos, y también la inmunidad innata, que tiene que ver con todo el proceso de presentación de antígenos, ¿no? Desde que lo capta la célula dendrítica hasta que lo lleva al linfocito T, todo eso es una inmunidad innata. Y ya cuando se generan anticuerpos para el daño, ya es una inmunidad adquirida. Ya cuando las células linfocíticas tienen que estar, están dentro del proceso, ya estamos viendo que hay una respuesta inflamatoria, y ya también se denomina inmunidad celular. ¿Ya? ¿Que es parte de qué tipo de inmunidad? De la adquirida, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, dejamos hasta aquí.